¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 25 de enero, semana tercera del tiempo ordinario, y hoy la iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la liturgia de la palabra comienza con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres. Y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a los hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz. Venía del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hoy celebramos la conversión de este hombre que fue enemigo acérrimo de los cristianos, de la iglesia naciente. Es sorprendente ver cómo Dios es capaz de convertir a un enemigo
en un amigo, a un perseguidor en alguien que es hermano, porque así lo llamó Ananías, hermano, a alguien que odiaba sin razón realmente a los cristianos solo porque contradecían todo lo que él había conocido hasta ahora, y hasta el punto de llegar a apresar a hombres y mujeres y hasta desear su muerte, solo porque no iban con las ideas que él tenía. Resulta para nosotros contradictorio que esta gente que se decía cumplidora de la ley, una ley que dice no matarás, estuviera a favor de matar en ciertas circunstancias, como la lapidación en caso de adulterio, como cuando lapidaron a Esteban también. Pero ahora era a toda una comunidad, comunidades enteras. Iban a Damasco, le dieron cartas para que hiciera eso y pensaban que hacían lo correcto. Hay mucha gente que en nuestro tiempo piensa que hace lo correcto en nombre de Dios y está equivocada. Por eso hay que tener mucho discernimiento y estar abierto a la luz del Espíritu para no caer en ese error de pensar que hacen lo correcto en el nombre de Dios y estar totalmente actuando en contra de lo que Dios manda. Es interesante ver lo que Dios hizo en este hombre, que no formaba parte de los 12, mas sin embargo fue clave en la edificación de la iglesia, de la única iglesia del Señor. Sabemos que Pablo se dedicó a los gentiles por su preparación y todo lo demás. Él se dedicó a hablarle a la gente que no era judía, a la gente que no estaba dentro de ese mundo. Eso se lo dejó a Pedro y a los demás discípulos. Él se dedicó a predicarle a los gentiles. Pero es asombroso ver la transformación de Pablo, un hombre tal vez prepotente, lo podemos pintar como prepotente, muy seguro de sí mismo y muy seguro de hacer lo correcto, hasta que la luz de Jesús lo cega y lo tumba de la cabalgadura y lo deja ciego y dependiente de otros, hasta que Ananías habla con él y le dice: tú vas a ser testigo. Y por eso Pablo apunta con tanto detalle su encuentro con Jesús. Era cerca del mediodía y anotó cada detalle de lo que pasó en el diálogo con Jesús. Siempre me ha llamado la atención: Señor, ¿quién eres? Él no conocía a Jesús. Conocía a los cristianos, pero no a Cristo. No sabía por qué los cristianos actuaban como actuaban hasta que conoció al Señor. Mucho católico hay que anda por el mundo actuando como actúa, pero no conoce todavía a Jesús, no conoce a su Señor. Critican a la iglesia, pero no conoce al fundador de la iglesia. Critican a los ministros, pero no critican al fundador de todo esto, al que inició todo esto, y por eso no tienen la visión completa de cuál es el plan de Dios. Dios escribe derecho en renglones torcidos, y hasta que tú y yo no nos encontremos con Jesucristo, no vamos a poder ver el plan completo. Veremos una parte, solo una parte, y a veces una parte muy torcida de lo que es la realidad de la iglesia. Pero hasta que no nos encontremos con Jesús y nos tumbe de la cabalgadura, nos mande al piso y nos cegue tal vez, no vamos a entender lo que toca hacer, dar testimonio de Él con lujo de detalles. Por eso Pablo lo anota y lo apunta. Pablo luego dice todo lo que él tenía que pasar en el nombre de Jesús, y el Evangelio nos lo deja como una misión clara para toda la iglesia y todos nosotros. Después de que Pablo fue bautizado, otra vida brilló para él. Se convirtió en cristiano, recibió el bautismo, por lo tanto el Espíritu Santo y todos los dones del Espíritu Santo, y fue a evangelizar, porque la misión de Pablo entonces se convirtió en ser predicador, en ser evangelizador, como lo dice el Salmo 116, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Todo cristiano, toda cristiana tiene esa misión también, id al mundo entero. Nosotros como iglesia no nos podemos quedar callados, no podemos ser cristianos de sacristía o calientabancas. Tenemos que predicar el Evangelio con la vida, con la acción y de vez en cuando también con la palabra. Pero tenemos que predicar el Evangelio. No podemos quedarnos callados, porque es un mandato de Jesús a cada uno de nosotros. No es hacer proselitismo, no es pescar así simplemente, vengan todos. Es una propuesta, y lo que dice Jesús acá en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, es tremendo.
evangelizamos, proponemos el mensaje de Jesús, le presentamos a Jesús al mundo, porque evangelizar no es otra cosa más que mostrar al mundo quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir al mundo, el que quita los pecados del mundo, el que nos ofrece vida eterna, el que está presente en cada Eucaristía, en cada misa. Y por eso en cada misa nosotros los católicos vamos con tanta devoción y lo recibimos, si estamos en condiciones de recibirlo sacramentalmente, porque allí está la vida. Ahí está la verdad, ahí está Dios. Y le presentamos esta verdad al mundo. Pero el Señor dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Quiere decir, no hay excusas para dejar de decírselo o de proclamarlo a nadie. La historia de la iglesia está llena de aventuras maravillosas, de gente que ha recorrido el mundo entero llevando la palabra de Dios a los últimos rincones, pasando por miles de sacrificios y hasta entregando su vida y muriendo a manos de quienes están recibiendo incluso la evangelización, porque el Señor lo deja claro, el que crea y se bautice, se salvará. Obviamente para los que están empezando a recibir el mensaje, el bautismo es lo primero que tienen que hacer. Otra cosa es cuando las comunidades están hechas y ya los hijos de la segunda generación de los creyentes se bautizan pequeños, pero cuando es de cero, los que tienen que creer son los adultos, creer y bautizarse para el perdón de los pecados y convertirse en miembros de la gran familia de Dios. Pero recordemos esto, el que crea y se bautice se salvará, pero el que se resista a creer, ¿qué va a pasar? Nosotros no le imponemos la religión a nadie, no se la metemos por los ojos, proponemos, presentamos a Jesús, camino, verdad y vida, y allá aquel que decida rechazar a Jesucristo, porque no están rechazando una ideología, una filosofía, una forma de pensar, nada más. El pensamiento sabio de alguien que vivió aquí hace 2000 años. No, están rechazando al mismísimo Dios encarnado, Jesucristo, el Hijo del Altísimo. El que se resista a creer será condenado. No es que la iglesia condena, no es que Dios condena, es que la persona se condena al cerrar su corazón y su vida al mensaje de Jesucristo. Se cierran a Dios, al único Dios verdadero. No hay muchos dioses. Ahora que está tan de moda y fíjense ustedes, se cierran a Dios, quitan las cruces de donde están y la gente se ha vuelto neopagana. Invocan al universo, invocan a la Pachamama, invocan a las fuerzas cósmicas, pero ya casi la gente le da pena mencionar a Dios, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice claramente el Señor, el que lo rechace o se resista a creer será condenado. Esa misma persona está buscándose la condenación. Cada quien es libre y aceptará o no aceptará, pero tendrá que correr con las consecuencias, porque una vez que Dios ha hablado, nadie puede quedarse igual. Nada queda igual. Cada quien tendrá que ponerse de su lado o en su contra. No hay una zona gris, lo he dicho muchas veces. A veces la gente preferiría quedarse en una zona gris. Decir, no, yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo me quedo quietecito. Yo no es que soy católico, no soy cristiano, pero tampoco me opongo a eso. No soy creyente, tampoco es que soy incrédulo, pero me quedo en esta zona gris. Aquí como que yo en el mundo hago mi vida tranquilo. No se puede. Una vez que Dios ha hablado en Cristo Jesús, nadie puede quedarse en una zona de comodidad intermedia donde no le va a picar ni coquito. O estás con Él, o estás contra Él. O decides estar a su favor, o te estarás labrando tu propia condenación. No es un mensaje de miedo, es un mensaje de advertencia para que cada quien sea responsable de su alma. El Señor nos abre su corazón para que lo recibamos, para que estemos con Él, viviendo para siempre en el cielo. Pero aquel que no quiera, pues se quedará así, sin Dios y sin cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.